gracias, Sugarra. Qué gusto ver a todos ustedes. Qué sorpresa. Qué deleite. Yeah. Y obviamente con una plática como este, cada quien habría dado una plática distinta. Entonces, son mis reflexiones sobre esta cuestión de integración. Y se puede decir que esta plática es como la primera en una serie de conferencias sobre en que vamos a explorar un modelo de la vida del Dharma. Y este modelo es un camino de 5 etapas, o también se puede considerarlo como una mandala de 5 aspectos, una mandala que se despliega como un loto, una flor de loto. Y los 5 aspectos o 5 etapas son la integración, la emoción positiva, o a veces se dice emoción hábil, la muerte espiritual o la percatación o insight, el renacimiento espiritual y finalmente la actividad compasiva espontánea, o también se llama la receptividad o nada más que hacer. Hay varios nombres para esta quinta etapa. Entonces, en términos de un camino de la vida del Dharma, integración es la primera etapa de la vida del Dharma. Pero surge la cuestión, ¿qué es la integración? Y para mí siempre ha sido un poco difícil saber qué es exactamente integración. Yo hace muchos años, en el siglo pasado, estudié ingeniería y la matemática de ingeniería. Y recuerdo que este fue como integración, fue un tipo de matemática en que las partes de algo suman en crear un todo entero. Y entonces se puede decir que integración une todos los diferentes aspectos de algo para crear como un todo armonioso. Ahora quiero empezar con ofrecerles una imagen o una metáfora. Es una imagen en que hay un barco y este barco está en un puerto de un país peligroso, en donde hay guerras, hay enfermedades, hay animales venenosos, hay huracanes, hay un gobierno totalitario, etc. Sí, es un país bien peligroso. Y en este barco hay la tripulación y hay varios pasajeros. Y estas personas han huido de un país seguro por otro lado del océano. Y entonces ellos quieren cruzar este gran océano a refugiarse en este país seguro. Se puede decir que buscan un refugio seguro. Por ejemplo, hay el capitán, que es a cargo del barco, pero no solamente el capitán, sino también todos los miembros de este barco tienen su propia agenda, sus propios intereses, sus propios deseos o ambiciones, digamos. Entonces, el capitán, en un viaje anterior, había visto una isla perfecta. Y él sueña mucho de esta isla y quiere empezar una familia en vivir en esta isla y vivir para siempre feliz allá. Es su fantasía, su imagen. Entonces él tiene esta ambición. El bosun, que es como el oficial del barco a cargo del equipo de la tripulación, a él le gusta mucho jugar y, por ejemplo, pescar de tiburones y otros peces, y se distrae mucho, y el barco se desvía por falta de atención por su parte. También yo imagino que hay una dama rica que tiene muchas posesiones, muchas riquezas, y estas posesiones son muy pesadas y amenazan a hundir el barco por el peso de estas posesiones.
También hay un par de amantes que están jugando con las sirenas o los sirenos, no sé si puede decir, y ellos inclinan a un lado de este barco y el barco casi se vuelca por su inclinación. Entonces hay todo este tipo de... Y hay otros personajes también que tienen sus propias agendas, etc. Pero en las profundidades del centro del barco hay un piloto. Nadie sabe que está allí, pero poco a poco su presencia se siente, se manifiesta, y tiene su influencia a través del viaje. Y este piloto empieza como a dirigir o unir las diferentes ambiciones o intenciones de la tripulación y de los pasajeros. Sí, entonces esta imagen es como, para mí, una imagen de un ser humano, que somos, como seres humanos, somos un poco así, que tenemos diferentes aspectos de nosotros, diferentes ambiciones, intenciones, deseos, necesidades, etc. Y creo que el proceso de integrarse requiere mucho, como dice el oráculo del Delphi, la inscripción de Delphi inscrita en la puerta principal, que dice que conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Entonces, para integrarnos, tenemos que conocernos bien. Entonces, ahora quiero presentarles con un modelo que aprendí hace muchos años cuando estaba como explorando diferentes aspectos de mí mismo. Creo que este modelo viene de, ¿cómo se llama? Psicosíntesis, pero ni modo. Es sobre trabajo con diferentes subpersonalidades en uno mismo. Y yo he identificado 4 principales en mí mismo, 4 subpersonalidades principales en mí mismo. A lo mejor hay más, pero estos son los más destacados, más obvios para mí. Y cada subpersonalidad es realmente como una persona distinta. Tiene sus propias necesidades, intereses, gustos, ambiciones, etc. Y cada personalidad tiene sus lados positivos y sus lados no tan positivos o sus desventajas. Y la primera subpersonalidad es lo que yo llamo el señor Sama. Y el señor Sama toma responsabilidad. No es tanto que le gusta, pero se siente como el impulso, la necesidad de tomar responsabilidad. Él trabaja bien, está bien consciente de las consecuencias de acciones, y siempre está al servicio a los demás. Y es muy buen observador. Pero su lado un poco negativo tiende a preocuparse mucho o demasiado. Y un poco más negativo puede estar bastante a veces poco tolerante o tiene poca paciencia a los otros aspectos de mí mismo. Es un poco juicio. Entonces, él es la primera. La segunda es lo que yo llamo el venerable Sama, como un monje o un escolar. Y está bastante tranquilo, no tiene responsabilidades, no quiere responsabilidades. A él le gusta mucho leer, estudiar, escuchar música, no hacer nada, reflexionar y con frecuencia está solo. Entonces, todos son cualidades positivas. Aunque se puede decir que si él está muy dominante en mí mismo, nada va a pasar. Él no va a hacer nada. Simplemente como sentarse, mirar por la ventana y no hacer nada.
Entonces es como el venerable Sama. La tercera que he identificado en mí mismo es como la sombra Sama, el lado un poco extraño de mí mismo, que le gustan las cosas extrañas de la vida. Por ejemplo, a él le gustan mucho las películas de David Lynch o las pinturas de Francis Bacon o Hieronymus Bosch, gente así, pinturas así, o la música de Iggy Pop y las imágenes de Iggy Pop, o las novelas de Thomas Pynchon, etc. O el lado extraño de David Bowie. Sí, entonces sombra Sama es muy fuerte a veces y le gustan este tipo de cosas. No es nada mal, mala su personalidad, pero sus intereses a veces no están tan como alineados con el Dharma, explícitamente al menos. Y la cuarta que he identificado en mí mismo es lo que yo llamo el chico azul. Es como un joven en mí y está bastante tímido, juguetón, no quiere estar responsable para nada, quiere jugar con sus amigos, pero está bastante sensible y es muy fácilmente herido, este chico azul. Su nombre, por cierto, viene de una canción muy vieja de David Bowie de los años 60, en la canción se llama Silly Boy Blue, en que él canta sobre un chico tibetano. Es una canción interesante, me gusta mucho. Es de donde viene su nombre. Yeah. Entonces, sí, y yo creo que todos nosotros tenemos diferentes subpersonalidades. Mismo budistas es integrarlos. Pero no quiere decir que la integración, que ellos pierden su personalidad. Es más bien que empiezan a trabajar juntos y irse hacia la misma meta, la misma dirección, y trabajar juntos y estar en más armonía uno con otro y que haya menos conflicto entre ellos. Sí, no es que pierden su carácter distintiva. Y a veces estaba pensando la semana pasada, cuando estaba preparando esta plática, que en vez de preguntarle a alguien en la mañana, cuando yo, por ejemplo, vivo con unos amigos, buenos días, ¿cómo estás hoy? Tal vez mejor preguntarle, buenos días, ¿quién eres hoy? Sería como una buena pregunta. Porque a veces en la mañana somos una persona distinta que éramos la noche anterior. Y con frecuencia no estamos muy conscientes de diferentes aspectos de nosotros mismos. Me recuerda una película que vi hace como 15 años, una película con Johnny Depp. Se llama en español La Ventana Secreta, o en inglés The Secret Window. Y esta película se trata de una persona completamente desintegrada. El personaje de Johnny Depp es un escritor y él va a un pueblo y se queda en una casa en las orillas del pueblo para escribir una novela, un libro. Pero aparece un hombre bien, bien distinto de él, que él no lo conoce. Y no voy a decir nada, excepto que esta persona es un aspecto de su propia personalidad. Yeah. Es un ejemplo muy interesante. Entonces, es el primer punto que quiero comunicar. El segundo punto es la relación o la conexión entre la ética y la integración.
Y quiero proponer que una vida ética es una vida integrada. Y realmente para vivir una vida ética, uno tiene que estar integrado. Antes que contesto esta pregunta, voy a mencionar brevemente de la perspectiva budista qué es una vida ética. Y en una vida ética, de la perspectiva budista, nuestras palabras y acciones son expresiones de estados mentales hábiles, es decir, expresiones de estados mentales de claridad, de bondad, de generosidad, de objetividad, de amor universal o desinteresado, de la compasión, etc. Este tipo de emoción o estado mental son muy hábiles. Y cuando actuamos de estos estados mentales hábiles, nuestra vida está ética, de una forma ética. Lo expresamos en palabras y en acciones del cuerpo. Y claro, acciones torpes del habla y cuerpo son expresiones de estados mentales opuestos a esto, de confusión, de mala voluntad, de odio, de avidez, etc., de codicia. Entonces, ¿cuál es la conexión de la integración y la vida ética? Bueno, yo creo que el comportamiento poco ético tiende a desintegrarnos si actuamos de una forma no tan ética en este sentido, tendemos a desintegrarnos más. Además, yo creo que el comportamiento poco ético, además, es una manifestación de la desintegración. Y creo que este es porque cuando actuamos de una mente desintegrada o no tan integrada, actuamos desde una pequeña parte limitada de uno mismo. Y nos identificamos demasiado con un aspecto pequeño de nosotros mismos, un aspecto que tiene tal vez mucha fuerza, mucha energía, pero este aspecto tiende a dominar nuestra perspectiva y olvidamos otras perspectivas o olvidamos una perspectiva más amplia. Y por eso actuamos de una forma torpe o no hábil. Y este aspecto pequeño, limitado de uno mismo, tiende a tomar el control. En mi experiencia, cuando esté en un estado de enojo, por ejemplo, o de avidez sexual, por ejemplo, este tipo de cosas, después cuando reflexiono sobre esta experiencia, me doy cuenta que es como estuviera bajo de un hechizo. Puede ser tan fuerte en que pierdo por completo la perspectiva. Y por eso tiendo a actuar de una forma no tan ética. Entonces, se puede decir que el proceso de integración a la vez es un proceso del desarrollo ético. Y incluso se puede decir que somos diferentes personas en diferentes momentos. Y una persona que toma una decisión de hacer algo, puede ser cuando llegamos a llegar a cabo esta decisión, puede ser una persona distinta. Okay. Y otro punto es que cuando actuamos desde un ser
más integrado, una persona más integrada, o una persona más entera, más completa, tenemos más elecciones, más opciones, tenemos más libertad de elegir opciones más adecuadas, más útiles para nosotros y para los demás también. Voy a mencionar brevemente una palabra bien relacionada con la integración, que es la integridad. Y la definición del diccionario de esta palabra es, bueno, una definición es el estado de ser completo e individuo. Y otra es la calidad de ser honesto y tener fuertes principios morales. Son un par de definiciones de la palabra integridad, que obviamente creo que tiene mucho que ver con la integración. Subhuti, un miembro senior de la orden, usa la expresión un agente moral en este contexto de la integración. Entonces, a través del proceso de integración, llegamos a ser cada vez más un agente moral. Y él dice que puede asumir la responsabilidad del efecto que uno tiene en su propia mente y en el mundo alrededor. Okay. Entonces, es otro aspecto de esta cuestión o conexión entre la ética y la integración. Okay. El tercer punto que quiero mencionar es un aspecto que sobre la perspectiva de integración en términos de una mandala. Una mandala es un arreglo armonioso de todos los aspectos distintos de algo. Y usualmente este mandala forma un círculo, aunque no necesariamente, pero con frecuencia forma un círculo con diferentes aspectos alrededor de un punto central. Sí, en el centro del mandala hay un aspecto que une todos los otros aspectos. Y hay una enseñanza en el budismo que se llama las 5 facultades espirituales. Y se puede presentar estas 5 facultades espirituales en forma de una mandala. Y hay 5, bueno, como dice, hay 5 facultades. Y se puede decir que se ubican en los puntos cardinales. En el oriente hay la cualidad o la facultad de la razón, lo cognitivo, lo racional. Este aspecto, lo intelectual o la sabiduría, este aspecto de la mente humana. De hecho, se puede decir que estos 5 facultades espirituales son muy, muy positivas y son un mapa de la mente humana, un mapa de la mente humana en proceso de integración, de integrarse o de desarrollarse. En el lado opuesto del oriente, en el poniente, hay todas las facultades emocionales, devocionales, de compasión, de amor universal, de generosidad, etc. Toda esta área de nuestro ser, de la emocional, también incluye la fe. En el punto al sur, hay todas las cualidades o aspectos que tienen que ver con la vida interna de nosotros, lo personal,
la introversión, lo contemplativo o meditativo, toda esta área de nuestra vida, nuestra mente. Incluye mucho del aprecio de las artes, exploración de las ciencias, la filosofía, etc. Y toda esta área de la belleza en todo este. Y el lado opuesto, al norte, es toda esta área de la mente humana, de lo externo, de lo activo, de la acción hacia afuera. En el contexto de esta enseñanza de las facultades espirituales, es la acción altruista. Okay. Y en el centro de esta mandala hay la facultad o la cualidad de atención consciente o el mindfulness. Y este es muy importante porque este factor en el centro del mandala es necesario para balancear, mantener un balance entre las otras diferentes facultades o cualidades. Por ejemplo, en el Oriente, si lo intelectual o si lo cognitivo es puramente intelectual y sin mucha emoción, se puede degenerar, bueno, en simplemente lo intelectual. Y este no es sabiduría. Y igualmente en el poniente, si la emoción se degenera en meramente como lo sentimental, este tampoco no es una emoción muy positiva, no es compasión, es simplemente lo sentimental. De hecho, recuerdo un buen amigo mío, estaba muy devoto a un bodhisattva por muchos años. Y en algún momento él tuvo una tragedia en su vida y perdió mucha fe, mucha confianza en su conexión con este bodhisattva, porque se dio cuenta que su emoción realmente fue sentimental, no fue realmente devocional. Fue muy interesante y muy triste de una forma. Yeah. Y también tenemos que balancear lo interno, la introversión, con la acción altruista. Y los dos pueden irse a extremos no tan positivos. Yeah. Y claro, todos nosotros probablemente somos fuertes en algunas áreas o aspectos y débil en otros. Y tenemos que desarrollar todos los aspectos de este mandala de las cinco facultades espirituales. Ok, un momentito. Ahora surge la cuestión de cómo desarrollamos la integración. Y yo creo que el camino real de integración o a la integración es la atención consciente, la práctica de atención consciente o mindfulness, se llama en inglés. Bueno, es una palabra más universal ahora. Y voy a mencionar las 4 dimensiones de la atención plena que Bhante Sangharakshita nos ha ofrecido. Y entonces la primera dimensión es mantener o desarrollar atención consciente hacia uno mismo, que empieza con atención consciente del cuerpo. Y quiero enfatizar mucho esta atención al cuerpo, porque es en donde experimentamos las sensaciones, los sentimientos, emociones, incluso los pensamientos y sueños tienen sus efectos en el cuerpo.
Entonces, es muy interesante como observar la relación entre la mente y el cuerpo. Y, por ejemplo, si tenemos hambre y pensamos en la comida, la boca saliva. ¿No? Entonces, hay una conexión muy obvia entre un pensamiento, en este caso, y un efecto corporal. Y creo que hay muchos ejemplos, mucho más sutiles que que pasan en el cuerpo, la conexión entre estados mentales y efectos en el cuerpo. Ahora, mindfulness o atención consciente es mucho más que simplemente, por ejemplo, caminar sin chocar con las cosas o recordar dónde puse mis gafas o mis lentes o mi teléfono, etcétera. O no olvidar citas, etcétera. Todo esto es importante, claro, pero la atención consciente es mucho más que es observar y experimentar muy cuidadosamente y muy profundamente, plenamente, realmente, nuestras emociones y sensaciones, sentimientos, etc. Y de hecho, a través de esta práctica, las emociones, por ejemplo, dolorosas, se puede soportar mucho más fácilmente e incluso transformarlas. Sí, creo que el cuerpo es muy interesante. Y cuando aprendimos una nueva cosa, una nueva habilidad, um, por ejemplo, un idioma, o en mi caso yo hago un poco de tai chi, y si intento memorizar los movimientos con la mente, con lo intelecto, no puedo hacerlo, pero mi cuerpo recuerda los movimientos. Entonces el cuerpo se puede decir es como el depositario de la memoria y tiene mucha información y no tenemos que mantenerlo en la mente, en la cabeza. Sí, entonces atención a uno mismo incluye mucha atención al cuerpo y la mente, que realmente son dos aspectos distintos de la misma experiencia, de la misma cosa. La segunda dimensión que menciona Sangarashita es atención consciente a otra gente, otras personas. Y atención consciente a otras personas como sujetos, como yo. Con frecuencia puedo relacionarme o ver las otras personas como caricaturas en mi vida, sin su propia vida interna. Y es a través de nuestras relaciones humanas, especialmente la amistad, que realmente podemos integrarnos. Sí, entonces es muy importante desarrollar relaciones humanas muy positivas, muy limpias, muy saludables. ¿Yeah? Y de hecho creo que llegamos a ser plenamente humano a través de nuestras relaciones con los demás. Entonces es un aspecto porque es tan importante estar atentos a otra gente. Carl Jung, el gran psicólogo, dijo que, y voy a leer esta cita, el yo es una relación. El yo no existe sin relación. Solo cuando el yo se refleja en tantos espejos, realmente existe. Entonces tiene raíces. Él sigue. Nunca se puede venir a sí mismo mediante la construcción de una cabaña de meditación en la cima del monte Everest. Solo serán visitados por sus fantasmas
Y eso no es individuación. Están solos con usted mismo y el yo no existe. El yo aparece en las acciones y las acciones siempre significan relación. Entonces, sí, esta cita enfatiza la importancia de nuestras relaciones humanas en el proceso de integración, que es como el tema de esta práctica. La tercera dimensión es el medio ambiente. Estamos en relación con todo. Y con los animales, sí, hay una relación entre nosotros y el mundo afuera. Y una gran ventaja de estar consciente del mundo afuera, del ambiente, es que nos ayuda a estar más objetivo, menos subjetivo en sentido negativo de esta palabra. Yeah. Y la cuarta dimensión de atención consciente es estar atentas a la realidad. Aunque la realidad realmente no es una cuarta cosa, es simplemente una manera de estar conscientes de las tres primeras dimensiones. Por ejemplo, podemos observar cuidadosamente, con mucha atención, los cambios en la vida. Es un aspecto de estar consciente de la realidad, observar y experimentar los cambios en nuestra experiencia. También podemos preguntarnos con mucha honestidad en dónde se encuentra la satisfacción y felicidad de mi vida, en dónde muy, muy profundamente, en dónde experimento la satisfacción y felicidad. Y también se puede reflexionar qué es verdaderamente real en la vida, en mi experiencia, qué es verdaderamente real. Entonces son unas preguntas para dirigirnos hacia la realidad de cómo son las cosas realmente. Ok. Para terminar en unos minutos, quiero mencionar que lo que es un factor muy importante en integrarse es tener en la vida de uno mismo un principio de integración. Y este principio es algo muy misterioso, muy difícil de explicar o de determinar con mucha precisión. Puede ser una imagen o un mito o como un gestalt o algo así. Puede ser una persona histórica que nos impresiona bastante o nos inspira. Yeah. Entonces, y no es algo que podemos inventar, es algo que emerge a través de nuestra experiencia de la vida, a través de muchos años, nuestra experiencia. No es algo que puedo inventar o decidir. Y este principio de integración usualmente o con frecuencia es algo trascendental, es algo que nos trasciende mucho más allá de nosotros. Y hay una conexión directa entre nuestra mente humana y esta mente trascendental o la mente iluminada. Y el proceso de integrarnos es transformar nuestra mente humana en una mente iluminada, es decir, hacia este principio de integración. Voy a mencionar en un minuto mi propia experiencia en o para mí, cuál es como el principio de integración.
Pero brevemente les recuerdo esta enseñanza de las 5 facultades espirituales. Hay la razón o la sabiduría, primero. Las riquezas internas o la contemplación, la emoción o la fe, la acción altruista y la atención consciente. Y estas facultades en nosotros, no bien desarrolladas tal vez, se transforman en una mente iluminada. Se convierten en una mente iluminada. Y para mí este principio de integración es algo que, bueno, tomé en el momento de mi ordenación, la visualización de un bodhisattva, que es la imagen de Manjushri. Y para mí él incorpora estas 5 cualidades o 5 facultades por excelencia. Entonces es mi mente, mis cualidades transformadas en cualidades de la mente iluminada. Y voy a mencionar brevemente la conexión para mí, entre las 5 facultades y varios elementos o emblemas en Manjushri. Entonces, él es un bodhisattva que tiene una espada en su mano derecha. Y esta espada para mí representa este aspecto cognitivo o racional o la sabiduría. Entonces, el aspecto de lo racional, de la razón, de lo cognitivo, se transforma en esta cualidad de Manjushri. En su mano izquierda, él sostiene a su corazón, enfrente de su corazón, un libro. Y este libro, para mí, representa todas las riquezas de la mente humana. La ciencia, las artes, la filosofía, etc., la contemplación, la meditación, todas estas riquezas de la mente humana se transforman en este libro de Manjushri. Adentro, detrás del libro, hay su corazón de compasión trascendental, su amor completamente incondicional, su amor trascendental también. Entonces representa la transformación de mis propias emociones en emociones de un iluminado. Y la 4ª facultad espiritual de la acción altruista, a lo mejor no es tan obvia, pero para mí es muy, muy claro que el 4º aspecto de Manjushri es su voz, su comunicación. De hecho, él se conoce como Manjughosha, y Ghosha significa la voz o la comunicación. Y también él se conoce como Vagishvara, y Ishvara es el Señor y Vag es como la voz también. Entonces, un aspecto muy, muy fuerte de Manjushri es la comunicación. Y es a través de comunicación que realmente podemos actuar en el mundo, crear efectos en el mundo. Por ejemplo, se dice que el Buda mismo nunca trabajó ni un día en su vida, pero el efecto que él ha tenido en el mundo es enorme, es increíble, simplemente a través de comunicar su experiencia, comunicar el Dharma para mucha gente. Y en este Dharma se ha transmitido por 2500 años y sigue transmitiendo. Ok, entonces para mí Manjushri o Manjughosha es el principio de integración. Pero, como les dije, no es algo que podemos inventar. Es algo que tiene que emerger en nuestra experiencia.
y puede ser un mito o una imagen o lo que sea. Y cada quien tiene que descubrirlo a través de su experiencia de la vida. Y para terminar, quiero decir que la integración, el proceso de integración puede ser un proceso de largo plazo, con mucha confusión, muchas dudas, etc. Y es un proceso que toma toda la vida. Y quiero darle al gran filósofo alemán Schopenhauer la última palabra. Y él dijo una vez que cuando miras hacia atrás en tu vida, parece como si hubiera seguido una trama. Pero cuando estás en medio de ella, puede parecer una confusión o incluso un desastre. Y solo una sorpresa tras otra. Luego, más tarde, ves que era perfecta la vida. Y esta cita me da mucha confianza, mucha esperanza. Sí, hay mucho trabajo, el proceso de integración, pero a la vez hay esperanza que es algo que podemos seguir. Y el trabajo de una vida, y no hay ningún fin a este proceso. Muchas gracias.